Bienvenidos como cada semana a Chile Alimenta Sostenible, un nuevo lunes y novedades. Estamos de vuelta con María Emilia Undurraga. Tanto tiempo sin verte, Mary. Buenas noches, un gusto saludar a todos que nos ven a través de estos canales y bienvenido nuevamente a este programa, Francisco. Te echábamos de menos, ya llevábamos un mes, más de un mes, transmitiendo, te mandábamos saludos, las buenas vibras allá a Barcelona. Y un gusto verte llegar bien, contento y renovado. Así que de aquí a darle con todo a este Chile Alimenta Sostenible que necesita visibilizar tanta gente que trabaja en cada uno de esos rincones, que requiere mostrar lo que está haciendo, alzar la voz para que muchos más se sumen a este gran desafío de alimentar sosteniblemente a nuestro país. Muchas gracias, Mary. Y el programa estuvo en las mejores manos, así que espectacular. Ya lo dije la semana pasada, salió mucho mejor que cuando estaba yo, así que genial. Fantástico, de eso se trata, y además qué bueno que hayas podido tener una semana también de descanso con la familia y viendo también algunos proyectos agrícolas fuera del país, súper interesante, ¿no es cierto? Así que qué bueno también que hayas podido tener esa instancia. Así es, así que vengo renovada con toda la energía para este semestre que viene para seguir comunicando este Chile que alimenta sostenible. Qué bueno, excelente noticia, haciendo lo que nos gusta, muy bien. Y como siempre, con una entrevistada genial el día de hoy, que además es una gran amiga de los dos, amiga tuya, amiga mía. Se trata de la Francisca Martín. Francisca Martín es nada menos que directora ejecutiva del Foro Innovación. Bienvenida, Francisca. Muchas gracias por esta invitación, Francisco y Mary. Muy interesante el programa, así que muy contenta de estar acá. Bienvenida a este programa, Fran. Ya varias semanas que la habíamos llamado porque lo que están haciendo en Foro Innovación es muy importante, no solamente para la agricultura, sino que para el mundo rural. Y eso queremos saber, Fran, ¿en qué están en Foro Innovación? ¿Cómo desde Foro Innovación están apoyando a esta Chile que alimenta sostenible y a tantos emprendimientos que están en esos rincones que requieren el apoyo para poder desarrollar esos proyectos? Bueno, para los que no saben, Foro Innovación es una organización que tiene por objetivo apoyar, difundir y fomentar la innovación y el emprendimiento del país en distintos sectores. Y yo creo que es muy interesante porque justamente hay distintos sectores que están apoyando la agricultura de manera más indirecta, pero que confluye y que tiene mucha relación con el mundo rural. Entonces, terminan solucionando muchas de las grandes problemáticas que tiene nuestro país a lo largo de todo Chile. Oye, ¿cómo ha sido este primer año, ¿no es cierto? Llevas poco más de un año y medio, ¿no es cierto?, a cargo de esto. ¿Qué logros han habido y cómo ha sido este impacto de empezar a trabajar? Ya trabajabas con gente innovadora, ¿no es cierto?, proveniendo también un poco más desde el sector agrícola, ahora con una mirada un poco más amplia, trabajando con innovadores, con jóvenes, con startups. Debe ser súper interesante, muy motivador, ¿no? Sí, ha sido súper desafiante porque efectivamente he tenido que relacionarme con distintos tipos de público. Hace 4 años yo había estado muy involucrada solamente en el área agrícola, pero al final uno se da cuenta que todos los temas que uno está viendo en términos de innovación y emprendimiento son totalmente transversales a cualquiera de las áreas en donde nos desempeñamos, así que todo es muy aplicable. Y yo creo que ha sido súper desafiante. Uno ve muchas cosas que hacer cuando uno quiere poner el foco justamente en los que más lo necesitan. También normalmente la innovación está relacionada a un público que uno cree que tiene que tener características que son muy especiales, con mucho conocimiento, y no es así. Cualquiera puede innovar. Finalmente la persona que tiene ese bichito es justamente la que está siempre proactivamente buscando una nueva solución a un problema, o bien solucionarlo de tal manera que pareciera que es la única solución que tiene. Una nueva forma, en el fondo. Oye, en ese sentido, Fran, la innovación a ratos es muy sola, porque son ideas que van impulsando proyectos. ¿Qué rol ves tú que tiene la colaboración entre innovadores? Me imagino que el Foro Innovación debe hacer ahí una función muy importante de acompañar, de apoyar. Estas ideas muchas veces pasan por periodos de altos, de bajos, que requieren un apoyo en varios sentidos. ¿Cómo ves tú esa red de apoyo, esa colaboración necesaria para que estos proyectos sigan adelante? Es que justamente ese es ¿cómo se diría? Es algo que está incorporado en el chip del chileno y que está mal. La innovación se da con colaboración. Hay 3 aspectos fundamentales para que se dé innovación y son dimensiones que son muy relevantes. La dimensión cognitiva, que es
cómo nosotros aprendemos, la dimensión valórica, qué es lo que nos mueve, o sea, qué es lo que el chileno efectivamente tiene en la cabeza y que lo motiva. Por ejemplo, la resiliencia, la adaptación al cambio, la perseverancia. Y el tercero, que es fundamental y es el que estamos por lejos más mal en Chile, y lo puedo decir con certeza porque acabamos de hacer un índice de actitud innovadora y emprendedora de los chilenos y chilenas, es que es todo el tema de relacionamiento. O sea, somos medio ermitaños, no nos estamos relacionando, no estamos colaborando entre nosotros. Individualista, directamente. Sí, y es una de las tres patitas. O sea, no se da innovación si es que no tenemos justamente toda la dimensión de relacionamiento que no solo implica esta colaboración, sino tener redes compartidas con otras personas. Y también el tercer punto que es fundamental, que tiene que ver con la confianza. Que ahí estamos al debe, es el parámetro con peor indicador para la innovación y el emprendimiento en Chile. ¿Y de qué manera se puede ir cambiando eso? ¿De qué manera se puede ir generando estas redes colaborativas y generando un ambiente propicio para la innovación? ¿Y cómo lo trabajan ustedes como foro? Bueno, lo primero es que justamente, como decían grandes innovadores que en esa época no se sabía que eran innovadores, el efecto Medici. Ya el efecto Medici es cuando tú juntas personas que son pares improbables. O sea, que supuestamente yo no tengo nada que ver contigo, pero yo logro tener una asociación. O sea, por ejemplo, conecto puntos de conversaciones que no tienen nada que ver. Hoy día podríamos tener acá un diseñador y vamos a encontrar 7 puntos de coincidencia que pueden hacernos totalmente relación con lo que nosotros hacemos, ¿ya? Ese es el primer punto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Teniendo justamente un marco de personas que tengan rubros distintos, profesiones distintas, intereses distintos, ¿ya? Y que nos puedan dar miradas que nosotros no somos capaces de ver. Segundo, dando alternativas a otros que no tienen la capacidad de tener estas redes. O sea, tenemos que ser generosos, invitar a personas, tener espacios de conversación, preguntarles qué se necesita, y porque todos aquí sabemos, yo creo que los tres lo tenemos súper claro, que en el minuto que uno ayuda, en el minuto que uno enseña, uno es el que más aprende. Oye, Fran, y con respecto a este índice que nos comentabas, ¿qué información les salta? O sea, en fondo, ¿qué encontraron? Porque además a lo mejor nos puedes contar más del índice. ¿Cuánta gente respondió? ¿Qué nivel de alcance tienes? ¿Un índice que mide el emprendimiento en Santiago o es en regiones? ¿Llega al mundo rural? ¿Hay diferencias territoriales en los indicadores? ¿Cómo ves tú esos indicadores y qué es lo que van a hacer desde Foro Innovación con esa información? Bueno, el índice es un índice nacional de actitud innovadora y emprendedora de los chilenos y chilenas. Se hizo algo parecido el 2008, pero fue con un grupo muy reducido y lo movió justamente Corfo y se dejó ahí, stand-by. Cuando llegué a Foro Innovación, yo tenía las ganas justamente porque todos los distintos estudios lo que hacen es medir la cultura, o sea, los espacios en donde uno se relaciona. Por ejemplo, si las empresas innovan, cuánta gente tienen, qué tanta inversión, pero son datos duros que tienen solamente relación con lo externo. Yo dije, aquí tiene que haber algo en donde nos tenemos que hacer cargo. Todos podemos innovar. Nosotros tenemos que tener una actitud innovadora. Y bueno, tenemos un gran socio que es Feedback, que es justamente una empresa de estudio y que nos permitió hacer y que justamente estaba ligada a este piloto que se hizo con Corfo, y empezamos a medir y vimos la literatura. ¿Qué decía la literatura respecto de las principales cualidades que tienen que tener los innovadores y emprendedores? Y ahí dijimos, obviamente tiene que ser a nivel nacional. Creemos que nos vamos a encontrar con distintos resultados dependiendo de la capacidad o el fortalecimiento que tienen los distintos entornos o ecosistemas que se llama de innovación y emprendimiento en las distintas regiones, y la verdad es que nos encontramos con algo súper distinto, que los chilenos somos súper parecidos
independiente desde donde estemos, Arica, Antofagasta o Magallanes. Sí, nos encontramos también con algo que es muy interesante, que tal vez todos creemos que es así, pero tener los datos es muy relevante, que tiene que ver justamente con las personas que tienen menos información, tienen peores indicadores de innovación y emprendimiento. Y eso es porque no tienen acceso y por lo tanto las organizaciones que tenemos a cargo la innovación y el emprendimiento tenemos que ir a las bases, porque esas son personas que tienen que tener también la capacidad, las cualidades para innovar y emprender, porque el día de mañana o van a tener que emprender o también tienen que tener esta mirada innovadora desde las problemáticas que tienen hasta en su vida personal. Claro. ¿Y el estudio es solamente a emprendedores o es a población general? No, población general. Perfecto. Y ese es un buen punto. Yeah. Nosotros obviamente tenemos públicos de interés que quisimos medir, academia, estudiantes, ejecutivos de medianas y grandes empresas y también emprendedores y organizaciones ligadas al ecosistema. Pero está el lado que se compara con la gente que se denomina la población de la calle o el ciudadano común que no tiene ninguna relación con el emprendimiento e innovación en forma directa. ¿Y hay alguna percepción o se logra trasuntar en el estudio cómo le está yendo al sector alimentario en cuanto a innovación o no? ¿Hay algo más sectorial o es más bien general? Tenemos, pero para poder abrir y ser lo más riguroso y responsables posible, uno tiene que tener una muestra mínima para poder dar esos datos y no se logra en este caso específico. Pero obviamente esto va a ser un índice que se va a ir midiendo año a año. Entonces vamos a tener la capacidad y hay que moverlo a través de distintas organizaciones. Nosotros logramos este año tener a más de 60 organizaciones que nos apoyaron para poder dar a conocer, porque era primer año, más complejo todavía cuando uno quiere entusiasmar y contagiar a otros, que esto es relevante. ¿Cómo podemos acceder a este estudio? ¿Poder conocerlo, poder ver la data que hay ahí? Sí, bueno, hay una página web que pueden acceder que se llama foroinnovación.cl/índice, en donde justamente pueden revisar de qué se trata, el marco metodológico y acceder a un link donde se va a una plataforma especial. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque es de los pocos estudios con bien público que se llama. ¿Y qué significa esto de bien público? Que uno puede acceder a todos los datos de la manera que uno quiera. Obviamente están las conclusiones que permiten tener una mirada más general, pero si uno necesita ir viendo, uno puede hacer los distintos cruces y es súper interesante porque es una especie de semáforo que te va diciendo desde rojo, amarillo y verde. Y como les decía yo, estos grandes indicadores, el más complejo es el que tiene que ver con el relacionamiento, en donde estamos en un parámetro a punto de llegar a uno justamente que es rojo. Mira. Oye, Fran, independiente del índice, lo encuentro muy interesante, me voy a meter en la página porque qué importante es trabajar en estas características más estructurales que te permiten, como dices tú, innovar o también emprender o distintas cosas que requiere cualquier desafío, digamos. ¿Cómo ves tú la innovación en el mundo rural? ¿Ves que hay desafíos distintos, independiente del índice, que sabemos que no tienen esta distinción específica, pero tú ya llevas un año, has trabajado además en este mundo por mucho tiempo? ¿Dónde está el desafío? ¿Cómo podemos aportar a poder fomentar la innovación en el mundo rural? Lo primero es que veo una lejanía. O sea, el mundo rural... ¿A la innovación? A la innovación, sí. Miedo, poco contacto en el fondo, y está muy asociado lamentablemente a tecnología. Y la innovación no es solo eso, justamente. Entonces, ahí hay una brecha que es importante de trabajar. Lo segundo que me parece muy relevante es el tema de la conexión que tenemos con la capacidad de tomar la experimentación como los temas centrales. El miedo al fracaso y al castigo, porque Chile tiene justamente eso, y yo creo que se da mucho en zonas rurales más eso, que primero por costos también, por la capacidad que uno tiene de ir... Claro. Sí, ese es un tema importante, pero también por el castigo que da la sociedad a equivocarse. También hay parámetros que son muy relevantes, que hay
poco conocimiento muchas veces. Yo estoy hablando de las personas que tienen más escasos recursos, que sí se da justamente en las zonas rurales y que falta conocimiento. Entonces es muy importante, por ejemplo, personas que se llaman mentores, que son los que te están acompañando en el camino y que te permiten conocer ciertas cosas que no necesariamente tienes y te impulsan a tener esa como punchi de que nada es imposible, y que además, por ejemplo, tiene esto de probemos, yo te ayudo en el camino, no te voy a dejar solo. O sea, un poco que quizás que de repente las soluciones que se generan innovativas son más bien pensadas por personas que tienen más tendencia a la innovación porque provienen de la ciudad, provienen a lo mejor de universidades, de centros educativos donde hay ambientes colaborativos, donde hay ambientes innovativos y que por lo tanto van hacia lo rural, pero provienen de lo urbano más que innovadores rurales hacia lo rural. Sí, es que hay un tema que también es central, que es la desconfianza. Tendemos a pensar que nos van a copiar la idea, que nos van a robar ciertas cosas. ¿Y qué sucede? Que justamente nos estamos perdiendo lo mejor, que es cuando uno conversa una idea y el otro te da espacios de mejora, y que uno no es capaz de mirar, de darle el valor que tiene a conversar con las personas, que te va a permitir mejorar tu negocio y poder emprender de mejor forma. Oye, Fran, y se nos va pasando el tiempo ya, pero ¿por qué no nos cuentas de algún emprendimiento que conozcas, que te haya sorprendido en el ámbito alimentario, en el ámbito rural? Cuéntanos de alguien, porque para ver un ejemplo concreto, muchas veces se nos queda la innovación así muy arriba y de repente tú dices, mira, en este caso esto impactó de alguna forma que te llamó la atención. Bueno, lo primero es que todo lo que tiene que ver con alimentación equilibrada, hay ciertos parámetros que están ayudando, y por ejemplo, cosas básicas, mirar una etiqueta. ¿Ya? Ver cómo está producido ese alimento, porque tiene ingredientes que no son naturales, artificiales, y que obviamente no están en la línea de mejorar la calidad de la alimentación de los chilenos y chilenas. Ahí, por ejemplo, hay software que se han hecho justamente para revisar de mejor forma, por ejemplo, las etiquetas, cuáles son los elementos tóxicos que tienen, cosas de ese estilo. También la cantidad de alimentación que se está generando con productos que no son los tradicionales. Por ejemplo, con hongos se está cocinando mucho, entendiendo que no necesariamente uno tiene que llegar, por ejemplo, la hamburguesa que se sienta con sabor a carne, sino también pueden haber otros elementos que puedan ayudar. Entonces está justamente el nivel, por ejemplo, proteico con la carne, pero también hay otras alternativas que también te ayudan y que se ha ido estudiando justamente que estos ingredientes nuevos pueden permitir tener también una calidad nutricional muy relevante. Lo otro es que también llegan muchos casos de innovación que tienen que ver con la mejora, por ejemplo, en la producción agrícola, la exportación. Por ejemplo, hay un sistema que es de un académico de la Universidad de Concepción que revisa la fruta antes de poder exportarla de una manera muy rápida. Entonces te mejora el nivel o, por ejemplo, el precio que tú puedes llegar con la venta de la fruta. Buenísimo, buenísimo. Oye, realmente súper interesante. El tema de la innovación es realmente clave. Y vamos a tener la oportunidad de conversarlo de todas maneras más adelante. Nos encantaría tenerte también por acá contándonos los resultados también del Premio ABONI, el Premio Nacional de Innovación. Apenas salgan los resultados, pudiera dejarte comprometida desde ya a que venga a comentarlo. No, feliz. Son súper buenos casos. Y para la gente que no sabe, es el Premio Nacional de Innovación ABONI y significa Innova al revés. Entonces, si ustedes quieren entrar a la página web aboni.cl, van a poder conocer los casos de finalistas y ganadores de los años anteriores, que son muy inspiradores. Muchas gracias, Fran. Muy buenas noches. Ha sido un gusto conversar contigo y verte y conocer además lo que estás haciendo en este nuevo cargo. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y nos vemos en un par de minutos. Y más, incubadora de innovación, más alimentos saludables. Somos una compañía que por medio de la innovación y la ciencia aplicada entregamos soluciones a la industria alimentaria, focalizándonos hacia una alimentación saludable, natural y sostenible, que responde a los desafíos del sistema productivo alimentario. Visítanos en www.imas.net y en LinkedIn imasfood.
Y estamos de vuelta en Chile Alimenta Sostenible, y con un tema que es súper importante, súper relevante, porque quizás no todos lo saben, pero hay una diferencia, ¿no es cierto?, importante en nuestro país entre lo que es el acceso al agua potable, por ejemplo, entre lo que es la ciudad y lo que es el sector rural. A nivel ciudad nosotros tenemos niveles de 90 y tanto por ciento, casi 100% 99, sí, claro, de cobertura de agua, o sea, niveles de países absolutamente desarrollados, totalmente en el número 1 en Latinoamérica, a nivel de grandes ciudades, pero a nivel rural la cosa cambia drásticamente y ahí hay mucho por hacer, y hay gente que lo está haciendo a través de una fundación, ¿no es cierto?, apoyada por una empresa, que llevan un buen tiempo también trabajando con los sistemas de agua potable rural, con las personas, con los habitantes de sectores rurales. Y en ese sentido trajimos el día de hoy para conversar con nosotros a Gonzalo Jaramillo, director del programa Agua Rural de Anglo American. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Gonzalo. Qué interesante este tema. En este programa que en el fondo conversamos de este Chile que alimenta sostenible, y para alimentar sostenible tenemos que hacernos cargo de todo aquello que posibilita la vida en el mundo rural. Y el agua es quizá lo más esencial. Es básico, no solamente para el bienestar diario, sino que para actividades que requieren del agua para poder salir adelante. Estábamos hablando de emprendimientos, todos los emprendimientos, todas esas actividades requieren de este recurso tan vital. Y todo lo que podamos hacer es bienvenido. Esto no es solamente algo del sector público, o solo el sector privado, o solo la sociedad civil. Yo aprovecho contarte que estamos trabajando en la Universidad de San Sebastián. Acabamos de lanzar un centro del agua con una importante énfasis en el agua potable rural, pero ya dejo de hablar yo porque queremos escucharte a ti, Gonzalo. Y después hacer una reunión y hacer una alianza. Después podemos conversar, Gonzalo, porque seguro de estas conversaciones siempre salen ideas nuevas y proyectos que al final van en beneficio de las personas que más lo necesitan. Así que cuéntanos, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cuándo Anglo American decide, desde una minera, de una actividad sectorial, involucrarse con su entorno y ayudar a un desafío que quizás es uno de los principales en esas localidades? Mira, se mezclaron varios factores, ¿ya? Y es bien interesante la historia hacia atrás, de hecho, porque si uno ve la génesis de la industria en general, incluso hablamos de Anglo American, la minera, zona metropolitana y región de Valparaíso, lo que generalmente se hacía era, si una comunidad necesitaba ayuda, y si nos vamos enfocados al agua, era, bueno, hagamos un pozo, ¿cierto? Era como lo típico. Claro. Busquemos agua, hacemos unos estudios, un CEP, un TEM que se llama una radiografía básicamente del terreno, se hacía un pozo. Cuando el agua estaba a 13 metros, 20 metros, todavía era una alternativa, ¿cierto? Claro. Cuando el agua empieza a estar a 80, 100, 120 metros, son inversiones tremendas. Y nada te asegura que haya agua hasta que uno hace la prospección y hace una prueba de bombeo, ¿cierto? Ve si sale agua o no sale agua. Y nos pasó que efectivamente empezamos a entender que los pozos no era una estrategia ni sostenible, ni sustentable, ni tampoco una buena estrategia en ese momento dentro de la industria para apoyar a las comunidades. Especialmente cuando tenemos tantas comunidades, porque nuestra zona de influencia como compañía es muy amplia. Entonces, ¿de qué zona estamos hablando? Estamos hablando en Valparaíso, básicamente Quillota, lo que es el Melón, Nogales, Tacatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Perfecto. Y tenemos la Princesa Chacabuco, que es colina Lampa-Tiltil. Todas zonas fuertemente afectadas por la sequía en los últimos 15 años. Totalmente. Y incluso de antes venía con problemas. Claro, que se incluso proyectan. de antes. O sea, yo me acuerdo de haber estado en la zona, no sé, de Chincolco cuando era un estudiante universitario, y ya estaba seco hace 20 años. Sí. Así es, así es, o sea, cada vez iba agudizando más. Entonces, ¿qué nos pasaba? Que lugares donde hacíamos pozos de 20 metros, antes hacíamos 20 metros, ahora empezamos a hacer pozos de 100, no salía agua, salían 0,5 litros por segundo. Un pozo de 120 metros habilitado te cuesta alrededor de 120 millones, hagamos algo así como $1 millón al metro habilitado, con pozo, con todo, ya con tuberías, con bombas. Hay veces que uno es un diámetro grande, uno puede bajar un poco eso ya a 800 mil pesos, ya 600 mil pesos en el mejor de los casos. Era una inversión muy grande, que se perdía, porque no había agua. Y el otro extremo era, hacían un pozo, ayudamos a ese pozo y salía mucha agua. Necesitaban 3 litros por segundo y aparecían 8, 9, 10. Inmediatamente pasaba que se instalaba una villa de 600 casas al lado de ese pozo, y tu problema que era para... Claro, y tu problema que era para 1.200 casas, ahora es para 1.800 en el futuro. Entonces, pan para hoy, hambre para mañana. Y era muy caro, y efectivamente no era una gestión que podíamos sostener a todas nuestras comunidades. ¿Y qué alternativa buscaron? ¿Qué distinto a eso? Ahí pasó algo súper entretenido, porque
nació esto que viene del corporativo mundial de innovar, que uno de los valores de la minería siempre ha sido innovar, pero por otro lado estaba el tema de reimaginar la minería para cambiarle a las personas, y cuando uno escucha ese statement dice, ya, el statement de la compañía, no, vívanlo. O sea, te abren todas las puertas para hacer eso, y dicen, y bajo la innovación. Que hoy día sí se va con la innovación, lo cambiamos todo. Dijeron, tómenlo y desarrollenlo y díganos qué hay que invertir, qué hay que hacer, pero no solamente buscando soluciones alternativas afuera. Acá, como tú decías, es un país que está con una cobertura muy amplia, que si nos vemos hacia el programa de la DOH o del MOP de 1960, que es el programa Agua Potable Rural, ha sido un buen programa, hay que reconocerlo, ¿ya? Eso es lo que nos pone en ventaja en comparación a muchos otros países de Latinoamérica. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. ¿Ya? Necesitamos saber qué está pasando con el agua de las comunidades, que es agua subterránea, básicamente en el 90% de las comunidades donde estamos. Hicimos un estudio. Esto fue el año 2016-2017. Un estudio de que pudiéramos entender cuál es la disponibilidad, ¿ya? Que eran 3 capas: disponibilidad, después teníamos infraestructura y teníamos demanda. ¿Okay? La disponibilidad es un estudio de gabinete. Uno hace a los archivos, las DGA, etcétera, ¿ya? Y hace un par de consultas, un par de levantamientos, y teníamos una idea. Cruzamiento de datos. De datos, efectivamente, acuíferos cerrados, menos agua, acuíferos sobrevendidos en derecho, era lo que ya conocíamos desde esa fecha. Con infraestructura, nos dimos cuenta que había buena infraestructura. Antigua, muchas veces subutilizada, pero había buena infraestructura. Mal mantenida. Generalmente el problema de los sistemas de agua potable rural, si vamos hacia ese centro, es más la distribución. Porque siempre decimos que la APR, ahora la SCR, hace lo que puede con lo que tiene. Entonces el Estado le construye una infraestructura, que es buena infraestructura, son buenos componentes, y le dice hágase cargo. Y tiene una unidad técnica, que hoy día ya no está con este cambio de ley de SCR, pero tenía una unidad técnica que era de la sanitaria, y lo ayudaban un poco en un momento a operar este tema, como bien de la lejanía, y eso se empezó a diluir, y lo que hacía esta unidad era ayudarlo a levantar proyectos, que se demoraban 5, 6, 8, 10 años incluso. Entonces, ¿qué hacían los sistemas o los dirigentes? Era, bueno, yo tengo que arreglar este tema, tengo que parchar matrices, tengo que reparar mi distribución, y ahí donde estaban los problemas. Entonces, mientras había agua, tu problema era, tengo mucha agua para sacar, tengo que ver cómo distribuyo esta agua en mis matrices. Y cuando había ruptura de matrices, cambian la materialidad, los diámetros, y el problema que hoy día tenemos en la parte de distribución es bien serio, el problema de distribución de los sistemas. ¿Es distribución o gestión de eso? Viene de la mano. De la mano, ya. Viene de la mano. Cuando tú ves ahí un link entre la distribución y la gestión, o sea, no es solamente como tengo un modelo de gestión del sistema completo, sino también es que llegue lo que tiene que llegar a cada uno de los puntos. Exacto. Exacto. De hecho, con este estudio, cuando vimos esta infraestructura, lo más revelador fue la demanda. Porque hicimos una especie de censo. Y eso fue lo que nunca esperamos que saliera algo así. Nos dijeron, fuimos a donde la señora Juanita, le dijimos, señora Juanita, cuéntenos qué pasa con su agua. No, mira, no tengo agua, el pozo está seco, el agro me quita el agua, la minera me quita el agua, se me corta cada 2 días. Hay una percepción. Y la percepción, hay algo que está pasando. No necesariamente esa es la razón del por qué, pero hay algo que está pasando. Y fuimos a escucharnos, fuimos a dar explicaciones, fuimos a escucharnos. Pero después fuimos a los sistemas de agua potable, a los dirigentes, y le preguntamos, oye, ¿así que están con el pozo seco? Y decían, no, yo tengo agua. Tengo mucha menos agua que antes. Pero sigo teniendo. Pero el pozo empieza a consumir el agua, se queda seco, esta bomba queda colgada, que se llama, empieza a chupar aire, falla la bomba, y cambiar mi bomba se demora 2 días, 3 días. Si es que me consigo una bomba, porque a veces puedo estar varios días sin poder bombear agua, y empiezo a ver cambiar energía, o se rompe una matriz, y me demoro 2 días en encontrar la fuga y tengo que reemplazar esa matriz. Entonces, mi problema es de continuidad operacional. Entonces, tengo menos agua que antes, pero no es que no tenga agua. Algunos lugares, Caleos, Pinalillo, que son más hacia el norte, sí, efectivamente tiene una crisis de que no hay agua prácticamente en esos pozos. Y tras conocer ese diagnóstico, Gonzalo, ¿cómo se produce después el poder generar en conjunto soluciones con ellos? Eso fue lo más interesante, porque al entender que estaba más o menos pasando esta realidad, esta percepción más la realidad, fuimos a ver cómo operaban. Porque si no tenían continuidad operacional era qué estaba pasando, cómo operan los amigos. Y fuimos a terreno, estuvimos varios días, varias semanas, de hecho, viendo cómo era la operación. Y ahí te quiero llevar un poco a cómo operan los sistemas, porque la gente lo desconoce completamente. Y esto a lo largo de Chile. Es una operación súper sacrificada, es una operación presencial y manual.
y vimos cosas que eran insólitas. Una buena infraestructura, en general, antigua, pero buena infraestructura, que el operador tenía que levantarse a las 4 de la mañana, estuviera lloviendo, nevando en los Andes, lo que fuese, en un sector donde uno piensa que está el pozo y la copa acá al lado. No, está el pozo acá, 5 kilómetros más allá puede estar el estanque, en altura, y no puede llegar en camioneta, se mete a pie, con los pies embarrados, me estoy quizá yendo a un extremo, pero lo vimos, con los pies embarrados hasta el tobillo, llega a este estanque de noche, y como es metálico, con una cuchara, le iba pegando el estanque para no tener que usar ese estanque para no estar el nivel. O sea, es tragicómico. O sea, así ve más o menos cómo está. Ah, no, estoy bien, acá suena, aquí, por acá está el nivel, con esta agua yo estoy tranquilo porque la gente a las 7 de la mañana tiene agua. Así de sencilla la gestión que se hace. En algunos puntos sí, otras partes se subían a los estanques, otras partes tenían unas cuerdas, ya se la arreglaban. Porque eran de mucho oficio esto. Generalmente estos operadores son de mucho oficio los que llevan tiempo. Deben manejar el tema. Manejan el tema. Pero mucho la contingencia. ¿Y ahí ustedes falla. apostaron por un sistema distinto? Claro, dijimos a estos amigos, lo primero que hay que hacer es que darle ojo. El problema es que están operando en ciego. Claro. No, es muy difícil saber lo que está pasando en tiempo real. ¿Y esas personas estaban dispuestas a cambiar su forma? Porque no debe ser fácil. Me imagino que entraron en tecnología, pero es distinto el que está acostumbrado a medir como lo hacía tradicionalmente, ahora tener manejo de algún, no sé, aplicación o algún sistema que permitiera verlo. Era una apuesta porque si uno ve las comunidades rurales y los dirigentes, es gente más adulta. Sí. Porque esto es un trabajo que no es remunerado. Entonces lo hacen por su comunidad, salvo la secretaria y el operador que tiene una remuneración, los dirigentes no son remunerados. Entonces no hay mucha gente joven que esté dispuesta a estar enfocado en eso. Y era gente adulta que uno veía y que tenía teléfonos todavía de conchita, ¿ya? O sea, yo decía, chuta, el smartphone, la tecnología, esto se va a complicar. Estamos súper equivocados, porque ese era el gran miedo. Lo que fue muy brillante de esto, y que reconozco un equipo muy grande, está Nicolás Sitko de Anglo American, de hecho, que inició estos temas con nosotros, Rodrigo Mena, que fue clave en esto, que yo lo encuentro que son tipos genios, son genios. Algún día lo vamos a invitar acá, un crack Rodrigo. Sí, es espectacular Rodrigo. Yo le tengo harto respeto a Rodrigo porque con él puso a la gente antes de cualquier cosa. Acá tenemos que solucionar un problema, él trabaja desde el caos, como todos los que estamos metidos en esto. Nos gusta el caos y estamos preparados un poco, nos preparan para eso. Y dijimos, bueno, démosle ojo a estos amigos, porque ya sabemos lo que está pasando, pero vamos a conversar con ellos. O sea, no llevemos una solución si esta cuestión es colaborativa, no vamos a sacar nada con si te tengo el problema resuelto. Veamos qué es lo que necesitan ellos, cuáles son sus prioridades. Exacto. Hicimos un levantamiento y ellos participaron del desarrollo de todo esto. Entonces, una tecnología que estaba trabajando WITET con una startup que era WITET en ese momento, que tenía unos sistemas para la sanitaria y todo, le dijimos, oye, ¿ustedes han trabajado con APR? No, nunca. Nosotros tenemos algo de experiencia, juntémonos, conversemos con ellos y empezamos a idear esto. Y adaptar soluciones. Totalmente. Fue súper customizado este asunto. Entonces... Porque me imagino con la amplitud del territorio son distintos los desafíos en un lugar en otro. Es que esa era la complejidad porque todos los sistemas son distintos. Claro. Pueden tener dolores más o menos similares, pero cómo lo viven y cómo lo administran y cómo lo gestionan es completamente distinto. Claro. Tienen diferentes tipos de captación, diferentes tipos de problemas, diferentes tipos de gestión, de administración, diferentes sistemas en términos de arquitectura, de cómo distribuyen el agua y cómo están organizados. Entonces, teníamos que desarrollar algo que nos permitiera llegar a esa verticalidad completa, horizontalmente a todo esto, pero verticalmente en la problemática. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a escuchar y empezamos a desarrollar un sistema que era muy sencillo. La telemetría ya era algo que existía en todas partes. Hoy día era accesible, de hecho. Y el tema no era la telemetría es una herramienta. La tecnología es una herramienta, lo importante es qué hago con esa herramienta. O sea, ahí está el asunto. Entonces, diseñamos estos sistemas con las comunidades. Y de hecho Rodrigo fue y dijo, oye, no solamente podemos mirar, porque ya era importante poder mirar qué estaba pasando, también podemos operar. Interesante. Podemos automatizar, podemos usar todo lo que hoy día se ve con la Internet de las Cosas, IoT, ¿cierto? Industria 4.0. Ya, vamos, tranquilo. Estamos hablando de comunidades rurales adultas. Y lo que sí definimos es que no podíamos automatizar todo. No podíamos dejar todo esto más a tecnología. Teníamos que hacer un cambio cultural, teníamos que hacer una transferencia tecnológica a las comunidades.
Y esa fue la sorpresa, que personas que le entregamos un smartphone o un computador, una pantalla, que pensamos que esto iba a ser complejo, como lo hicimos con ellos, fíjate que no. O sea, los operadores efectivamente, señores de 70 años que nunca habían tenido un smartphone, estaban mirando y estaban operando su pantalla. Hoy día tenemos operadores que son estrellas. Excelente. Y que le enseñan a los nuevos, que quizás el nuevo viene con una lógica distinta y es más fácil para él operar, pero el tipo lo maneja perfecto. Entonces, no pasa en todo. ¿Y eso les ha permitido, Gonzalo, mejorar el acceso al agua de estas comunidades? ¿Cómo han medido el impacto de este programa? En un resumen bien simple, para poder explicar esos KPI o cómo ha mejorado, hay que entender un poco cómo operaban y cómo operan ahora. Claro, ¿cuál es el gap? ¿Dónde está el cambio? Si uno va hasta el día de hoy a un sistema potable rural convencional en otras partes de Chile, generalmente tienen sus pozos, tienen sus bombas, son buenas bombas las que instala el Estado, la DOH, pero son on-off, es como un interruptor, está andando, está apagado. Entonces la bomba empieza a succionar agua, y cuando tengo menos agua, lo que hacen los sistemas de APR es decir, chuta, antes que quede colgado y chupe aire esto, porque voy bajando el nivel, le pongo una válvula arriba. Y hoy día es una práctica muy común, y la verdad es que hacen lo que pueden con lo que tienen, como decíamos. Los tipos ponían una válvula y estrangulaban. Esto es como cuando uno se lava las manos, ¿ya? Que si yo abro el grifo a fondo, sale mucha agua, si lo empiezo a bajar sale menos, ¿cierto? Eso pasaba con los pozos. Estrangulaban, salía menos agua por la cañería, y eso hacía que efectivamente el pozo empezara a deprimirse menos, ¿ya? Porque ellos con una cuerda van viendo, prácticamente con nudo o con un profundímetro, van viendo dónde está el nivel del agua. Y lo que hacen es, la bomba está full, harto costo energético, pero como lo tengo estrangulado arriba, sale menos agua. Pero traslado mi problema. ¿Por qué? Porque si bien no estoy deprimiendo el pozo, aumenta la presión de mi red. Entonces mi problema, que era que quedaba colgado el pozo, ahora se me está rompiendo las matrices. Ese era el problema de continuidad operacional hasta el estanque. Y del estanque de distribución ya son otros temas, pero cuando entendimos cómo estaba operando, dijimos, bueno, hoy día hay variedades de frecuencia, hoy día hay cosas que hemos usado en la minería eternamente, hace muchos años, apliquémoslo. Y se aplicó tecnología, y ahora este pozo ya no se deprimía. Este pozo ya cada vez que llegaba a un nivel empezaba a succionar más lento, sin tener que estrangular, sacamos las estrangulaciones, y eso optimizaba de sacar hasta la última gota del pozo sin deprimirlo, más lento, pero durante más tiempo, y aumentaba la recarga de los estanques. Menos cortes, menos... Claro, porque podíamos optimizar básicamente la forma en que estábamos extrayendo el agua de los pozos sin deprimirlo. Buenísimo. Y de ahí hacer una gestión inteligente de los tiempos. Porque los APR, el problema que tienen es que tienen varios puntas, la mañana y la tarde. Sí, claro. Y va cambiando en la temporada, esto va rotando. Un sector costero en vacaciones tiene una sobrepoblación, es mucho más crítico que en el invierno, y así en el valle también van cambiando las temporadas, son temporadas migratorias. Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a entender cómo era este comportamiento, el sistema lo va aprendiendo también con IoT y con Machine Learning. Entonces lo que hace es que te dice cuándo tienes que empezar a bombear, de acuerdo a la disponibilidad que tiene el pozo históricamente, para tener este estanque lleno antes del horario punta. Y con eso automáticamente todos estos cortes que se hacían antes, porque se duchaban los primeros 50, 60%, el otro 40% se quedaba sin agua porque el estanque no alcanzaba a llenarse, ahora te pilla lleno o casi lleno, y con la misma agua. Solamente haciendo gestión hídrica te permite tener una mejor distribución. Oye, qué interesante estos temas. Se nos pasa volando el tiempo, ¿no? Me encantó este tema porque además es muy coherente, tiene que ver con lo que vimos al inicio del programa, con colaboración, con generar innovaciones a través de ponérsela en lugar del otro, colaborar, poner medios en común, unirse entre una gran empresa muy relevante, unirse con una empresa tecnológica también, y que entienda el tema, buscar buenos apoyos, reunirse con la comunidad, escuchar, generar capacidad y generar un ambiente colaborativo. Exactamente lo que vimos al inicio con la Fran. Ahora como un ejemplo de un proyecto concreto a través de esta fundación, ¿no es cierto?, de agua rural, formada a través de Anglo American. Te quiero felicitar por el proyecto. Te vamos a comprometer a que nos lleves, porque a mí me encantaría conocerlo en terreno, lo que me estáis contando, ¿eh? Porque lo encuentro sensacional, lo encuentro genial, tengo una gana de filmarlo, de verlo, de estar con un par de comunidades, de reunirnos y poder conocer en terreno este proyecto que a priori me parece
Fantástico, así que muchas felicitaciones y ojalá pronto sigamos conversando de estos temas. Sí, no, encantado. Son 134.000 personas que se benefician, o sea, son 83 sistemas, es súper amplio, súper amplio. Así que y en ha el sido corazón del interesante. bienestar de esa familia. Así que Sí. muchas gracias, Gonzalo. Muy buenas noches y ya te iremos a ver ahí en in situ, como se dice. Así que un gusto conocerte y conocer del proyecto. Muchas gracias a ustedes. Gonzalo Jaramillo, director del proyecto Agua Rural de Anglo American. Nos vemos y en 2 minutos estamos de vuelta con otra interesante entrevista. Y más, incubadora de innovación, más alimentos saludables. Somos una compañía que por medio de la innovación y la ciencia aplicada entregamos soluciones a la industria alimentaria, focalizándonos hacia una alimentación saludable, natural y sostenible, que responde a los desafíos del sistema productivo alimentario. Visítanos en www.imas.net y en LinkedIn imasfood. Y estamos de regreso con nuestra tercera entrevistada en este lunes de agosto. Ya iniciamos agosto, sí. Ando medio perdido en las fechas. Desde que me fui a Barcelona no he recuperado un poco el tiempo, ando como medio lenteja. Estábamos comentando recién que andamos medio lentos nosotros, los entrevistados espectaculares, pero nosotros andamos medio lentos, ¿no es cierto, Mary? Recuperándonos de las vacaciones, así que está bien. Exacto. Oye, tenemos una gran entrevistada hoy día, además Cuenta. amiga. Vamos a presentar a Carolina Dosal, gerenta de Agrícola Dosal en la región del Maule y vicepresidenta de Fedefruta y presidente de Fruséptima. Hola Carola, ¿cómo estás? Bienvenida a este Chile Alimenta Sostenible. Ya te habíamos tratado de conectar varias veces porque queríamos hablar contigo, queríamos saber en qué están haciendo desde el Maule, desde Fedefruta. Bienvenida a este Chile Alimenta Sostenible. Muchas gracias, Mary, muchas gracias, Francisco. Sí, la verdad que finalmente nos encontramos. ¿Ah? Así que, y gracias por darnos la oportunidad de venir a hablar sobre la Fruit Trade, que es el gran evento de Fedefruta, que este año va a ser el 23 y el 24 de agosto, en Metropolitan, parece que se llama, ¿no? Ex Casa Piedra. Tenemos muchas novedades, esperamos que este año sea... El sello va a estar dado más bien como en la nueva era de la agricultura, ¿no? Es un evento... Bien ambicioso. Es bien ambicioso. Siempre lo ha sido Fruit Trade. Porque si bien Fedefruta hace encuentros regionales durante todo el año en distintas regiones, este es el gran encuentro de toda la industria, que además no solo van los agricultores, sino que también van toda la cadena que está relacionada con nosotros, desde embarcadores hasta incluso empresas de gas que son las que alimentan las centrales frutícolas. Así que es un encuentro súper interesante para todo el mundo y este año esperamos que vaya mucha gente. A mí me gusta la Fruit Trade, que es muy completa, ¿eh? Y en los últimos años se han preocupado de darle un sello no solo productivo, de buenas charlas, de stand súper completo, sino que también de tener un almuerzo entretenido, o sea, instancias de vinculación, pero también de generar momentos lúdicos, entretenidos, distintos. Entonces es como de los pocos eventos que tienen una instancia un poquito más amplia y que hace que para todo el que va sea entretenido, sea un momento agradable. Sí, bueno, a ustedes dos yo lo he visto siempre, así que les agradezco la presencia, son ahí fans de Fruit Trade. Efectivamente, este año tenemos una primicia, que es una cosa que la vamos a hacer por primera vez, que es una cena a beneficencia dentro del marco de la Fruit Trade, que va a ser el día 23 a partir de las 8 de la noche, en que invitamos a todas las personas que quieran comprar su entrada para una mesa o comprar una mesa completa para invitar a las empresas, a sus productores, a su gente. Va a estar súper entretenida, como tú decías, Francisco. Va a animar Martín Cárcamo, va a dar una charla en la misma cena, pero más bien lúdica, aludiendo al tema de la cena. Juan Carlos Eloitz, académico de la Adolfo Ibáñez. Y también, como ya una cosa más amena, vamos a tener al comediante Jorge Alís, así que va a ser una cena súper entretenida. Es el argentino. El argentino. ¿Ah? Así que esperamos que... ¿Y esos fondos, Carola, para qué son? Que quieren recaudar. Entonces estábamos conversando desde empezar. ¿Esos son los fondos para este programa nuevo de cuidado infantil o son otros fondos los que son destinados a ello? Sí, lo que pasa es que, bueno, Fedefruta está trabajando en varios programas de sustentabilidad. Uh-huh. Esto iría dentro del marco de lo que es la sustentabilidad social. Perfecto. Entonces se pretenden, lo que se recaude en esta cena va a ir para un programa que tenemos para el cuidado de hijos de temporeras de 4 a 10 años
que partiría en noviembre, diciembre, para la temporada de cereza, después las frutas que sean, digamos, y se eligió la localidad de Coltauco porque fue una de las localidades más afectadas por las lluvias de junio, el evento climático. Calculamos 50 niños, que es para lo que, digamos, alcanzarían los fondos, pero esperamos que esta sea una de las primeras actividades que vaya dentro de la temática de la sustentabilidad social, y además ser agentes de cambio, porque tenemos que partir, las empresas tenemos que ser los agentes de cambio en la parte social. Somos uno de los rubros o las actividades que tenemos mucho más contacto físico con nuestros trabajadores, ¿ah? Por lo tanto, tenemos que tener mucho más preocupación por esa gente, y tenemos que ser los verdaderos agentes de cambio de esto y movilizar al resto de los agricultores y de los empresarios para que se animen a hacer este tipo de actividades en sus localidades, en sus empresas, preocuparse de su entorno, de su comunidad, pensar en lo colectivo. ¿Y en qué consiste este proyecto en la práctica, en lo concreto? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿De qué manera se va a asistir a estos niños de madres trabajadoras de temporada del sector frutícola? Bueno, se va a acoger a estos niños y no como es verano, una cosa más bien lúdica, ¿no? Que hay aprendizaje, también juego. Son como talleres de verano. Talleres de verano. Y para eso sí, claramente vamos a tener que hacer algún tipo, porque esta es una necesidad privada, pero vamos a tener que hacer de alguna forma algún convenio con los jardines infantiles para que nos presten los centros, y en eso se está trabajando. Y esto requiere un financiamiento. Fede Fruta, siempre están en el fondo, en el borde de esa necesidad. Yo lo he visto por harto tiempo, me ha tocado acompañarlo, porque el desafío no es solo producir, y lo hemos conversado en este programa, que no es cómo producimos más, que es por supuesto el corazón de la actividad justamente, pero es cómo nos hacemos cargo de ese desarrollo rural que hemos conversado tantas veces, porque eso es el corazón del sector. El corazón del sector está con las personas, está con las familias y está con el medio ambiente. O sea, este ámbito social, este ámbito ambiental, tan importante incluirlo en las decisiones. ¿Cómo ves tú a los distintos socios de Fede Fruta en este desafío que ustedes en el fondo lo muestran o lo ponen como un desafío global? ¿Cómo ves tú que se están sumando los productores, las agricultoras, los agricultores en ello? Bueno, justamente la idea de hacer esta cena es también mostrar y visibilizar lo que se hace, ¿no? Porque esto nace de levantamientos que se hacen de cuáles son las mayores necesidades, y puede parecer como básico, ¿no es cierto? Porque no es que, oye, descubrimos la pólvora, ¿no? Pero siempre la gran temática es que las mujeres no tienen dónde dejar a los hijos. Y además que ahora tenemos muchas trabajadoras bolivianas, peruanas, colombianas, que no tienen la red de apoyo que tienen las chilenas. Entonces también está pensado un poco más para ellas, sin dejar afuera a los trabajadores chilenos naturalmente, pero también pensado para eso. Y como te decía antes, hay un gran trabajo de hacer que el empresario se vincule cada vez más con la sustentabilidad social, que no es solo colaborar con recursos económicos a distintas cosas, sino que inmiscuirse en su, digamos, donde está instalado. Para nosotros un poco más fácil tal vez, porque la mayoría estamos dentro de entornos pequeños que son sectores rurales. Entonces es más fácil inmiscuirnos ahí a través de las juntas de vecinos, hacer desarrollos, pero acercarnos nosotros a ellos, no esperar que ellos vengan a nosotros y ver qué necesidades tienen, y de repente descubrimos que las necesidades que tienen son muy básicas o son cosas muy simples, y nosotros en el día a día estamos tan inmiscuidos en el trabajo que no nos damos cuenta. Y de repente a mí me ha pasado personalmente que tengo una escuela en la esquina y que de repente han ido las profesoras a decirme, ¿nos podría ayudar? Sí, les digo yo, claro, ¿en qué? Y me dicen, mire, nos podría dar 20 traspas al cine porque estos niños nunca han ido al cine. Y uno se queda así como, wow, es que ni siquiera se me habría ocurrido. ¿Ah? Y entonces tenemos que hacer ese ejercicio, tenemos que vincularnos, tenemos que levantar necesidades, hablar con la gente, ver en qué podemos cooperar.
Y el hecho de vender estas mesas para que los agricultores, los productores inviten a su gente, a su familia, a quien quieran, es para visibilizar este tema y que se haga cada vez, digamos, que se masifique, no solo en la industria agrícola, sino que a todo nivel, porque, digamos, finalmente la empresa no es el dueño de la empresa es la empresa y sus trabajadores. La empresa sin sus trabajadores no existe. Por lo tanto, tenemos que llegar con distintas cosas a dar una mejor calidad de vida a la gente, a que las empresas sean un lugar de desarrollo, a visibilizar a los líderes y también a que la empresa, ¿por qué no decirlo?, sea un lugar más feliz. Claro. Para la gente. Muchas horas pasamos todos, cada uno en nuestro trabajo. Sí. Hacer un lugar ahí que sea adecuado para el desarrollo de cada uno, cambia al final la vida, uno llega mejor a la casa después, o sea, hay todo un círculo virtuoso que se beneficia no solamente ellos, la familia completa. Sí, de repente hacer un día de puertas abiertas para mostrar a los hijos de los trabajadores donde trabajan sus padres. Eso también hace que crezca todo esto, ¿no? Claro, esto tiene que ver también con que la empresa, con que la misma faena agrícola la hacemos todos. O sea, todos los que estamos lo hacemos, entre quien está trabajando, quien trabaja permanentemente durante el año, quien trabaja durante la temporada, quien es propietario, ¿no es cierto?, quien es además agrónomo, quien es... Todos, ¿no es cierto?, todos estamos generando esto, todos estamos produciendo en conjunto, todos estamos generando valor en conjunto y lo hacemos colaborativamente, como vimos en la entrevista anterior, la importancia con la colaboración. Y ustedes lo que están haciendo es algo súper importante, que tiene que ver también y que puede ser un ejemplo para muchos otros, que es ser sensible a lo que está pasando desde la necesidad, encontrar la necesidad de lo que ustedes están viendo desde la experiencia. Tú llevas cuántos años trabajando, ¿no es cierto?, en tu campo, tu familia, etcétera, y como dirigente, ¿no es cierto?, además escuchas lo que otras personas te comentan, y así cada dirigente de Fedefruta y de otras organizaciones también, y tener la posibilidad, la sensibilidad de decir, bueno, yo me involucro y me hago cargo del problema del otro, y lo hago mi problema también. Nos sirve como sociedad. Absolutamente, también nos une como sector, nos une, digamos, crea fidelización a tu empresa cuando tú haces estos ejercicios, estas cosas, y porque también estamos en un trabajo en general, todos los gremios agrícolas, en un trabajo de la unidad del sector, que es muy importante para poder avanzar. Oye, Carola, ¿y qué es cuál ha sido tu rol desde el ser mujer? Porque es un rubro que ha sido históricamente con una participación mayoritaria de hombres. ¿Cuál ha sido ahí el aporte de no solamente de tu rol como dirigente, sino también de la formación de Humagro, Amagro, ya se me escapan ¿Cómo ha sido el rol de las mujeres en este desafío de ir conectándonos con la comunidad? Bueno, yo creo que justamente un poco todo lo que estamos hablando, que eran temas que tal vez antes de los directorios, de los gremios, de las mismas empresas, estos temas se hablaba poco o nada, y cuando se empezaron a hablar, como que no era tan importante porque uno no ve en números, tú no ves la rentabilidad, ¿no es cierto? Sin embargo, con una mirada más allá, no es cuantificable, pero sí finalmente, no quiero entrar en la batalla de géneros, ¿no?, pero son temas más femeninos tal vez, o de miradas más femeninas, en que todas las mujeres que están en los directorios los últimos 5 años, porque no más que eso, que se han empezado a visibilizar estos temas, finalmente yo creo que los directorios hombres han entendido la importancia de estos temas, que generalmente, o sea, finalmente genera un enorme beneficio a la empresa, al rubro, las actividades, a todo. Y yo creo que el papel de las mujeres en los directorios en general ha sido un poco ese, de poder lograr que se les asigne la importancia que tienen estos temas que parecen insignificantes, pero por suerte, gracias a Dios, hoy día ya son relevantes y son temas que se tocan en los directorios. En el corazón. Sí, con la importancia que requiere, ¿no? Te vamos a dejar invitada, Carolina, para hablar otros temas también en una próxima ocasión, y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por poder promover Fruit Trade. Así que lo esperamos el 23 y el 24 de agosto en el... Casa Piedra. Ex Casa Piedra. Hoy en día, claro, que justamente se llama Metropolitan hoy en día, y está Metropolitan Santiago,
También, Convention Center, exactamente, algo así. uno de los centros relevantes donde Sí. se realizan eventos, no solo en nuestro sector, sino que otros sectores también empresariales. Carola Dosal, gerente agrícola Dosal en la región del Maule, vicepresidenta de Fedefruta y presidenta de Fruséptima. Un agrado conversar contigo Muchas gracias a en ustedes. Chile Alimenta Sostenible. Y así el programa salió entretenido, a pesar de que yo andaba medio lenteja de vuelta, me tienen que meter Vamos, cuerda. todos, claro. Pero súper, encuentro yo que el programa está sostenible, como dice nuestro Interesante, y programa. ojalá que muchos se animen, no Ujú. solamente a participar de las innovaciones que vimos hoy día, sino también de estas respuestas más integrales de la sostenibilidad social, y también que participen en la Fruit Trade, porque ahí hay un buen espacio de reflexión y siempre en la vanguardia de los desafíos del hoy y del futuro. Así que felicitaciones por el trabajo que están haciendo de proyectar, no quedarse tranquilo y conforme con lo que se está haciendo, sino siempre ir buscando esta sostenibilidad amplia que necesita el sector y al final todo el sector de alimentos. Innovación, iniciativas sociales, empuje, Y colaboración. Ahí está la receta, démosle nomás, como lo Tenemos tratamos de charlas hacer muy acá. interesantes también. Exacto. Sí. Gracias, No, Carola. muy interesante. Y nos Gracias vemos la a próxima ustedes. semana en otro Chile Alimenta Sostenible. Un abrazo. Muy buenas noches.